hemos mencionado que en el caso del dominio es una parte fundamental del análisis del problema, porque aquí es mediante la aplicación de las reglas propias del álgebra, radicaciones pares, división para cero y algunas otras que iremos viendo, ¿sí? Es lo que yo determino para qué valores de entrada existe la función, ya que el rango depende de los valores de entrada, ¿sí? El rango no existe si no existe el dominio, si yo no determino el dominio, ¿sí? Y de hecho, en el dominio yo ya voy estableciendo inclusive puntos de análisis o valores que debo de analizar justamente con los temas que veremos más adelante, ¿sí? Ahí también vimos una tipo de clasificación, las funciones algebraicas, las funciones trascendentes. Un poquito de esos en el camino iremos tocando si esto, dando ciertas características que hay que tener presente y obviamente saberlas interpretar y aplicar de forma adecuada. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Arranquemos con este tema de relaciones entre funciones, lo que es la igualdad, la composición y la inversión de una función. Bien, la igualdad no es más que la comparación de dos funciones. Dice sea f y g, dos funciones definidas, ¿no es cierto?, de A y B, donde A es el dominio y B es el rango, ahí está la relación, lo que habíamos mencionado. La igualdad se define con las comparaciones de sus resultados, a dar a cada una de ellas los elementos de A. Es decir, nosotros cuando vayamos analizando algunos problemas, nos vamos a dar cuenta que el dominio de una función se repite en muchas funciones, mas eso no significa que dos funciones sean iguales. Y en eso hay que tener bien claro, porque les digo, nosotros vamos a ver múltiples ejercicios en donde el dominio va a ser igual de una función con respecto a otra, pero eso no me garantiza la igualdad, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos de comparar para poder definir ese contexto, decimos que f es igual a g, ¿no es cierto?, para todos los valores de x que pertenecen a tal que f de a es igual a g de a, es decir, para que se dé la igualdad, es como decir que nosotros debemos ir comparando cada valor del dominio y ver cómo se comporta en la salida, ¿sí? Y verificar que el valor de la salida de la función A sea igual al valor de la salida de la función B. Porque aquí también hay que tener mucho cuidado. También en funciones, el rango, ¿sí? El rango puede estar contenido en un intervalo igual en dos funciones. Pero nuevamente eso no implica lo que acabo yo de mencionar, esto de aquí, esto último. Esta partecita. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado en el momento de definir este contexto de la igualdad. Las dos funciones sí tienen el mismo dominio, las dos funciones tienen el mismo rango, pero no me garantiza que el rango 1 a 1, de acuerdo a los valores del dominio que nosotros ingresemos, me dé el mismo valor de salida, ¿sí? Bien, lo que acababa de mencionar, ¿no? Cuando se tiene una función f y una función g partidas del concepto de la aplicación, se dice que a es igual a c, es decir, cuando el dominio de f es igual al dominio de g. Esta es una primera condición, lo que yo había mencionado. Recuerden que en la definición de función, ¿sí?, a esto nosotros le debemos de entender como lo que habíamos definido, el punto de entrada, punto de llegada, el conjunto de llegada y el conjunto de salida. Esto es dominio y rango, esto es dominio y rango de la función g, este es el dominio y rango de la función f. Entonces, una primera verificación, claro, los dominios son iguales, lo que acabé de mencionar, pero no solamente esto me permite cumplir el concepto de la igualdad, ¿sí? Para ello, nosotros deberíamos de cumplir estas tres condiciones: que el dominio sea el mismo, que el rango sea el mismo y que para todos los valores de x que pertenecen al dominio de f, porque en este caso es igual, sea de f o sea de g, se cumple esta condición matemática. Lo que yo había mencionado es como estar verificando uno a uno. Entonces ahí decimos la igualdad. Estamos, tener mucho cuidado en eso.
la definición. Como digo, es un poquito conceptual, pero es necesario o interesante entender esta idea. Aquí tenemos dos funciones, ¿sí? Analizando las funciones, ¿sí? G de X cumple para cualquier valor. G de X es para todos los valores de X porque no hay una restricción. Sin embargo, f de x está restringida para x igual a 1. Y aquí, aunque me voy a detener un poco y vamos a analizar más adelante, alguien puede decir, profe, vea, ¿qué harían ustedes aquí en lo que acabo de hacer en el recuadro? Simplificar. ¿Perdón? Daniel. Simplificar. 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 X menos uno. Ya, justamente es un error que se comete. ¿Sí? Claro, algebraicamente se simplifica y para ciertos casos efectivamente debemos de simplificar, pero el modelo matemático está establecido así y hay que tener mucho cuidado. Cuando yo analizo el dominio, no debo de simplificar. ¿Estamos? Porque esta característica del x menos 1 que divide me está dando una condición de análisis, que es ¿cuál? ¿Qué pasa Que cuando... no puede ser uno. O sea, el dominio no puede contener uno. Correcto, efectivamente, aquí le excluye al 1. Aquí hay que tener mucho cuidado en este tipo de funciones. Yo no puedo simplificar porque pierdo información. Y digo, más adelante lo vamos a ver y espero que se vaya entendiendo, pero váyanlo teniendo presente para más adelante, porque a veces se comete ese error, ¿no? Claro, factorizan, ven y dicen, aquí se elimina antes de la determinación del dominio. Entonces es un error que se comete porque perdemos información. El modelo matemático está así y así se lo debe de trabajar, ¿sí? Y más adelante vamos a ver que sí, efectivamente lo puedo simplificar, pero eso me va a dar una interpretación. Pero en el dominio, mucho cuidado. No se debe de perder información, ¿sí? Y es evidente aquí lo que acabamos de mencionar, que los dos dominios, el dominio de f de x excluye al 1, ¿sí? A diferencia que el dominio de g de x es comprende toda la recta numérica, aquí nosotros podemos argumentar que las dos funciones no son iguales, no cumplen el concepto de igualdad. Aunque si ustedes grafican las dos funciones en alguna graficadora, les va a salir la misma función. Pero vuelvo a reiterar, la primera, la que está en el recuadro, tiene esa condición de división para cero. Si es que se dan un tiempito después y la gráfica, van a ver que me va a dar la misma recta. Pero aquí yo tengo que analizar este x menos 1. Por eso digo, mucho cuidado. No se simplifica porque es perder información. Otra función muy interesante dentro de lo que es la álgebra es la que se conoce como la función composición. Y va a ser muy relevante cuando nosotros veamos la derivada. ¿Sí? La función composición yo lo desarrollo de esta manera. Es como una operación. Más adelante vamos a ver ya las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y cómo se relaciona con el dominio. Y sobre todo con el dominio más que con el rango. ¿Sí? Bien. La función composición, lo que yo había mencionado, es una operación que consiste en sustituir una función dentro de otra. ¿Sí? Como operación algebraica y como resultado vamos a ver cómo se debe de interpretar dominio y rango. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos g de x es igual a x al cubo más 2. Si yo digo x es igual a, entonces aquí yo estoy evaluando, ¿no es cierto? G de a es sustituir x en el valor de x, de la variable x de la función, es sustituir a en la función, ¿no es cierto? Eso es evaluar. Esto le sustituye aquí y me da el resultado. A una entrada, una salida. Entonces, la función composición más o menos tiene ese mismo contexto. Pero aquí, ¿qué es lo diferente? Que yo sigo manejando una variable. No quiero evaluar una función como tal. Lo que quiero es incluir una función dentro de otra. Y ese es el contexto de la función composición. Dice, aquí yo tengo una función f de x y una función. Por lo tanto, bajo ese mismo contexto, esta f de x yo la puedo reemplazar en la variable de g de x.
¿sí? Si ustedes observan, aquí yo dije G de A, ¿sí? Cuando había mencionado que X es igual a A, pero ahora estoy diciendo yo tengo un F de X y el procedimiento matemático lo voy a hacer de igual manera a lo que acabo de mencionar. Toda la relación que me expresa F de X, toda la relación, la voy a sustituir en la variable X. Por lo tanto, aquí quedaría escrito como G F de X. Y este es el contexto de la función composición. De hecho, en muchos ejercicios, las funciones como tal son funciones composición, ¿sí? Cuando nosotros veamos algunas combinaciones. Desde el punto de la notación algebraica, esta es la operación como tal que se maneja. G o F, sí, en sus diferentes formas, o cómo yo debo de entender la estructura algebraica de la operación. Estas son notaciones que a lo mejor se encontrarán en la bibliografía y es la manera en la que se entiende. Y podemos ver al final de la relación. Lo que yo hago es, reitero, toda la función le sustituyo en X. Similar a evaluar, pero no la estoy evaluando, mucho cuidado. Porque al final yo genero una nueva función que depende de la variable X y va a tener sus propias características de dominio y de rango. ¿Estamos? Una característica importante, aunque vamos a ver casos especiales, la función compuesta o la función composición no es conmutativa. Y recuerde que el proceso o la propiedad conmutativa hace referencia a que el orden de los términos no afecte el resultado. Pero en la función compuesto esto no se cumple. Aunque, insisto, vamos a ver más adelante, cuando veamos la inversión de funciones, es un caso muy particular cuando analicemos, que allí sí se da la propiedad conmutativa. Pero es un caso muy particular, son casos particulares. Sí, y recuerden, una propiedad debe de ser general para todo. Pero en este caso es muy diferente porque lo que acabo yo de mencionar, este lado de la relación es, reitero, es sustituir f de x dentro de la variable de x y acá entenderíamos que g de x tiene que ser sustituido en la variable x de f. ¿Sí? Ahora, nosotros recordemos lo siguiente. G de x, tomando esta relación, a ver, perdón un ratito, voy a borrar. Recordemos esto, que G de x tendrá un dominio y como consecuencia tendrá un rango. Y lo mismo sucede con f de x. Tendrá un dominio y tendrá un rango. En el momento que yo hago el proceso de sustituir f de x en la variable x, mi pregunta es, f de x, ¿qué me representa? ¿Qué variable me representa? ¿El f de x, la variable x o la variable y? F de X Sí, ¿qué me es representa? ¿La Y. variable x o la variable y? Y. ¿No es cierto? F de x me representa la variable y, es decir, la variable de salida, ¿no es cierto? La variable dependiente. Entonces, nosotros podemos observar que la variable dependiente está asociada con el dominio o con el rango. Con el rango. Con el rango, correcto, ¿no es cierto? Con el rango. Entonces, nosotros podemos observar lo siguiente. Cuando yo hago cuando yo hago la operación composición, yo tengo G de f de x. Aquí también una pregunta. ¿Cuál es el dominio? ¿Qué me representa el dominio de G de f de x? Ahora, ¿qué me representa? El dominio de la variable, a ver, más bien así la pregunta. Para G, ¿cuál es la variable independiente? Para la función G de x, en este momento, en esta línea de aquí. La función. Correcto. Si ven,
volviendo un poquito hacia atrás, yo digo, bueno, en g de x la variable independiente es x, pero bajo este contexto de la función composición, yo diría que la función f de x viene a ser mi variable independiente de g. Por lo tanto, el dominio de f de x vendría a ser el rango de f de x. ¿Se ve esa parte matemática? Sí. El resto de compañeros. Como digo, es muy importante tener bien claro esto, aunque al final lo que dije hace un momento, en esencia la función composición es una nueva función, es una nueva función. Y yo la puedo analizar bajo esa idea desde la función composición y ahí defino el dominio y el rango. Pero si nosotros analizamos, este rango se constituye en el dominio de g de x. Por lo tanto, g de x va a tener su propio rango. ¿Sí? Y esto es un poquito lo que se marca aquí. ¿Cuál es el dominio de la función composición? Bueno, aquí debía haber hecho f o g. O estoy tomando este lado de esta relación de acá, así no se me perderán. Dice, x tal que x pertenece al dominio de g y f de x pertenece al dominio de f. ¿Sí? Más o menos aquí lo que explicita esta relación es lo que acabo de explicar. F de x tiene su dominio y tiene su rango. Pero en el momento que aplico el concepto de la función composición, f de x es la variable independiente de g, por lo tanto este rango se constituye en el dominio de g. Y a continuación, una vez que yo haya evaluado, g genera su propio rango, pero en función de esto. Recuerden lo que ya también mencionamos anteriormente. La existencia del rango, ¿sí?, se debe a la existencia de un dominio. Si no existe dominio, no existe el rango. Por este contexto de variable dependiente. Y depende de x. ¿Sí? Disculpe, profe, perdón si le interrumpí. No, dígame nomás. Llegó una noticia fuerte. Tal vez puedo salirme de la clase. No, tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, ya nomás. Gracias. Ya, hecho, no se preocupe. Bien. Aquí tenemos un ejemplo, dice f de x, 2x más raíz de x y g de x, x más 3. Vamos a ver aquí, me pide aplicar la función composición. ¿Sí? Vamos a ver aquí cómo debe estar aplicando la función composición, porque no le tengo, a ver, como digo, para saber si este es el dominio, aquí sería más infinita, debería ser aquí. Ya, aquí estamos aplicando, a ver, le voy a hacer una pizarra más bien. 2x más raíz de x. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Todo bien. Que no, su manito tenga la bondad. Ya, a ver, déjenme ver cómo estaba definido el ejercicio. 2x raíz de x. Dice, tengo f de x es igual a 2x raíz de x, así creo que estaba, ¿no? 2x raíz de x más raíz de x, así creo que era. A ver, un momentito. Y tenemos g de x es igual a x más 3. ¿No es cierto? Es evidente que la operación que me pide es encontrar f o g. ¿Sí? Entonces, yo debo de entender que esta g de x la tengo que sustituir en todas las variables de x. Bien, ahora, si nosotros analizamos g de x, ¿sí?, su dominio estaría definido, en realidad el dominio estaría definido entre menos infinito
y más infinito. Y en este caso, su rango también va a estar entre menos infinito y más infinito. Esta es la ecuación de una recta. Entonces, lo que yo mencionaba, este se constituye en el dominio de f de x, pero, ojo, aquí hay que tener presente que se va a generar una restricción debido a esta radicación, ¿sí? Entonces, si hago la operación composición, el procedimiento es el siguiente. Toda la relación x más 3 debo de sustituir. Es decir, 2x más 3. Esta es la operación de la función composición. Y x más 3. Si es verdad, este es el rango de la función, pero yo tengo que analizar aquí una situación de restricción. Que x más 3, ¿qué tiene que ser? Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Por lo tanto, esto me dice que es x mayor o igual a menos 3, ¿sí? Como consecuencia, yo tengo que hacer la intersección en esta parte del dominio y al final me quedaría que mi dominio de la función f o g va desde menos 3 a más infinito. ¿Sí? Ojo, reitero, esta es una nueva función. Entonces su dominio estaría definido entre menos 3 y más infinito. ¿Sí? Y esta es la manera en la que yo tengo que analizar. Reitero, aquí, ¿por qué yo tuve que hacer la restricción? Aquí me está dando un intervalo, que es parte del dominio. En este ejercicio me dijo que era de menos a más infinito. Mucho va a depender de las formas matemáticas que yo tenga aquí descrito. ¿Estamos? Entonces hay que tener mucho Profe, en el cuidado. caso de que sea funciones cuadráticas, tendríamos que hacer el análisis con signos o tendríamos que buscar una intersección. ¿Cómo cuadráticas? ¿En qué sentido? Por ejemplo, que la variable esté al cuadrado o con valor absoluto, por ejemplo, y tengamos que hacer el análisis en la... Ya, a ver, déjenme ver, creo que más adelante. A ver, vamos a ver. Lo que pasa cuando hablamos de funciones cuadráticas, por ejemplo, nos estamos refiriendo a que es un polinomio de segundo orden. Y una característica del polinomio, de los polinomios, no solamente de primero, segundo, tercero, etcétera, en general todo polinomio, y esto debe quedar grabado en sus mentes, una función que está expresada mediante un polinomio se caracteriza porque el dominio va de más a menos infinito. En el caso de que sea cuadrática, en realidad no va a interesar mucho, o sea, a ver, depende de cómo esté planteado el problema. Y cómo yo determine el dominio. Si yo tengo una función cuadrática, automáticamente, un polinomio de segundo orden, automáticamente en mi mente dice tiene dominio de más a menos infinito. ¿Sí? Sino obviamente en la función composición va a depender cómo está mezclado con otras formas matemáticas, por ejemplo, radicaciones, exponenciales, logarítmicas, funciones de tipo trascendental. Allí tal vez nos corresponderá hacer un análisis un poquito más específico de lo que es el dominio. Pero un poquito lo que yo acabo de detallar o explicar cómo entender o interpretar y qué me representa en los diferentes componentes de dominio y rango. En el caso de la función composición. Sí, esperemos a ver si por ahí tenemos algún ejercicio como usted acaba de mencionar, porque no me queda claro, no me queda muy clara la pregunta. Bien, aquí tenemos algunos ejercicios. Sí, vamos a ver. Ahí podríamos hacer H o G. Puede hacer el segundo ejercicio. Sí, eso estoy viendo, H o G, pero quiero ver si H o G es.
buscarle uno que nos pueda servir más bien desde el trabajo. A ver, vamos al segundo. Segundo sería con esta función y esta función, ya. El cuadrado más 9 y y menos 5. Tenemos la función, bueno, le voy a dejar en x, ¿no? X al cuadrado más 9 y h de x es igual a x menos 5. Y me pide encontrar que la función de composición h era OG. H OG, la función composición. A ver, ya. Eso es lo que me pide y ese es el planteamiento del problema. Bien, si yo analizo la función h de x, perdón, la función g, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de la función? Y menos infinito más infinito. De, Este es el dominio, perdón, pongámosle bien. El dominio va desde menos infinito a más infinito. Tanto que el rango va de dónde a dónde. Tal vez desde menos 9 a infinito. O no. Menos. No. de menos infinito a más infinito. No, no es de menos infinito porque es cuadrado. Ah, perdón, 0. Si no estoy mal, va desde más infinito, desde más 9 a más infinito, ¿sí? Porque si te dan el valor, es una parábola desplazada hacia arriba. ¿Sí? Ya vamos a ver eso también, los desplazamientos. Entonces va desde 9 a más infinito. Ese es el rango de esa función, el g de, ¿sí? ¿Estamos? Este es el rango. Si hago la operación de la función composición, que estaría aquí, h o g, lo que yo tengo que hacer es sustituir toda esta relación acá. Es decir, me quedaría raíz de x al cuadrado más 9 menos 5. ¿Sí? Y obviamente aquí me va a quedar x al cuadrado más 4. ¿Sí? Sí, estoy bien, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, aquí lo que yo voy a tener como resultado, esta es una nueva función, es que esto se constituye en el dominio de lo de acá, porque es el rango. Aquí, si nosotros observamos x al cuadrado más 4 mayor o igual a 0, en realidad, ¿qué tipo de desigualdad es esta? ¿Condicional o absoluta? Condicional. ¿Qué tipo de Es desigualdad? absoluta. Es absoluta. Es absoluta. Porque si yo quiero resolver esta desigualdad, y si yo saco la raíz cuadrada, ¿qué sucede acá? ¿Qué tengo acá? Imaginario, es imaginario. Imaginarios, correcto. Y si ustedes verifican para cualquier valor de x que yo dé, sea positivo y negativo, esto siempre va a ser verdadero. Esa era la definición de una desigualdad absoluta. ¿Sí? Que es o siempre verdadera
o es falso, o siempre falso. La condicional era diferente, la condicional era la determinación, para qué valores de X la desigualdad es verdadera, y eran las inecuaciones, ¿sí? Estamos, bueno, este también es un tipo de inecuación, pero en este caso es una inecuación que cumple la condición de ser desigualdad absoluta. Aquí cualquier valor de X que le den se cumple. Estamos, entonces, el rango, como está definido por esta parte de acá, establecería este término que tenemos aquí descrito, ¿sí? Obviamente, nosotros vamos a tener aquí un rango que se debería de generar otra vez a partir de ese dominio, ¿sí? Más o menos el procedimiento que nosotros debemos de considerar, o tener presente. A ver. ¿Dónde está la presentación? Ahí hay unos ejercicios que pueden ustedes desarrollarlos, ¿no es cierto? Ya vamos a ver esta parte de aquí y en el caso de las operaciones, lo vamos a ver más adelante, cómo se hace la determinación del dominio y del rango. Algo tampoco nada complejo y súper fácil. ¿Sí? Otro tema muy interesante de las funciones es el concepto de la función inversa, que aunque en la literatura van a encontrar varias definiciones, todas conducen exactamente a lo mismo. La función inversa también es una operación que yo desarrollo dentro de una función inicial. Sí, solo que aquí hay que tener bien claro ciertas características y interpretar qué es la función inversa como tal. Y van a ver que es un procedimiento también completamente sencillo desde el punto de vista algebraico. En algunas funciones se puede volver complejo y en algunas funciones no puedo hallar la inversa por su estructura algebraica. También van a encontrar ese tipo de ejercicios. No se puede encontrar la inversa, pero ya son casos, como digo, muy específicos, muy puntuales, etcétera, etcétera. Bien, si nosotros consideramos una función que tiene su propio dominio, que tiene su contradominio o su rango, ¿no es cierto? Y lo que nosotros tratamos de encontrar es una reciprocidad mediante otra función que va a tener también su propio dominio y su propio rango. Es decir, yo tengo una f y tengo una función g. Ahora, si entre estas dos funciones yo aplico la función composición, y es lo que está aquí desarrollado, es decir, si yo hago f o g, o también, por eso decía, vamos a ver en el caso de la función inversa, de hecho, esto me conduce a un teorema muy importante. Si yo hago f o g y g o f y su resultado es x en ambos casos, nosotros lo que estamos mencionando es que estas dos funciones son inversas, que la una le corresponde a la otra y de manera bidireccional, es decir, esta g es la inversa de f y f es la inversa de g. Ya vamos a ver en notación matemática cómo se lo utiliza. Y a veces esto genera confusión en unas funciones matemáticas que están en las calculadoras. Dice, sea la función directa fx con dominio en la variable x y de rango y, inyectiva. Ah, ojo, aquí vamos a ir aplicando ciertas condiciones algebraicas porque la inversa a lo mejor no se aplica a toda la función. Pero, sin embargo, también vamos a ver que nosotros podemos hacer ciertos artificios matemáticos o ciertas consideraciones. Entonces, una primera característica que yo debo de establecer es que sea inyectiva. Y cuando decimos que una función inyectiva nos referimos a que qué característica debe de cumplir cuando es inyectiva. El rango está como conectado con el dominio. Pero inyectiva me representa algo muy importante.
Inyectiva se refiere a que la función o es creciente en todo el dominio o es decreciente en todo su dominio. Eso es inyectivo, o lo uno o lo otro. Pero ojo lo que acabo de mencionar, ¿es creciente en todo su dominio o es decreciente en todo su dominio? Buenos días. Esta es una característica que me permite condicionar la existencia o la no existencia de la función inversa. Entonces, si nosotros cumplimos con esta primera definición, se dice que f puede ser invertible, la puedo sacar su forma inversa. Y en la álgebra, su notación matemática, como podemos ver aquí, la representación de la función inversa es esta. Mucho cuidado. Esto no me representa 1 sobre f, porque ahí es donde se confunde. Y era lo que mencionaba hace un momento. En las calculadoras, nosotros tenemos la función seno, seno elevado a la menos 1. Y pensamos nosotros que eso es 1 sobre seno. ¿Sí? Esto es notación matemática. Mucho cuidado. ¿Sí? Esto vendría a ser lo diferente. Esto sí es 1 sobre f de x. Sí, mucho cuidado. Tendrán presente eso, porque digo, aquí se suelen confundir también en estas notaciones matemáticas. F a la menos 1 es función inversa y f de x elevado a la menos 1 sí es 1 sobre f de x. ¿Estamos? Bien, entonces ahora vamos a utilizar esa notación. Un poquito para interpretar. Aquí lo que definimos entonces, que a esta se conoce como la función directa, f, y a esta como su función inversa, en el contexto matemático. Y lo que acabamos de mencionar, decíamos, esto me conduce a este teorema muy importante para definir cuándo dos funciones son inversas. Entonces, si yo considero esta función directa y hago función composición con su función inversa, aquí tenemos la notación, y su resultado, porque esta es la parte súper importante, me da como resultado la variable x, ¿sí? Yo menciono entonces que las dos son inversas como tal. Y recuerden lo que había mencionado. Este es un caso muy particular en donde sí se cumple la propiedad conmutativa. Acá abajo tenemos exactamente lo mismo, pero si ustedes observan, el orden de la función composición es diferente. F inversa, función composición F, tenemos aquí el contexto, y también, si se cumple X, decimos que las dos funciones son inversas, uno respecto a la otra. Esto es muy importante entender este concepto de la función inversa. Ahora, como yo había mencionado, la función inversa en realidad se puede constituir como una operación que debe de cumplir ciertos pasos. Pero en esencia, esto es una nueva función. Recuerden que de allí partimos nosotros. Habíamos establecido en esta primera línea, si yo tengo f con su dominio y su rango, y acá tengo una g con su dominio y su rango, y si entre los dos aplico la función composición, f o g o f, y como resultado me da la variable x, lo que yo decía es que estas dos funciones son inversas. Acá únicamente estoy utilizando la notación que encontrarán en la bibliografía.